Algunos lo van centrando en el contexto, por ejemplo, de lo que viene a ser la punibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese primer elemento conducta, también nuestro derecho penal menciona que no es cualquier conducta, sino una conducta humana. Así lo pone como referencia, ¿no? O sea, como dando una especificación de que si existiera, por ejemplo, vida fuera del planeta Tierra, y si estos extraterrestres cometieran una acción, pues no sería considerado el primer elemento conducta porque nos señala que tiene que ser una conducta humana. Y esa conducta humana se puede dar de dos formas, ¿no? Una conducta por comisión o acción o una conducta omisiva. Las conductas de acción siempre están relacionadas al análisis de la teoría del dominio del hecho, donde se empieza señalando, por ejemplo, el movimiento corpóreo, la voluntad que tiene una persona al momento de realizar un comportamiento contrario a norma. Un ejemplo típico es el artículo 106, homicidio simple, el que mata a otro. Para matarlo, en este tipo penal, se necesita un comportamiento netamente doloso, donde el sujeto activo va a tener que utilizar el movimiento corpóreo, porque, por ejemplo, al momento de agarrar un arma, obviamente despliega una actividad corpórea y dispara a una persona. Entonces, configuramos ese comportamiento, esa conducta comisiva, esa conducta por acción. Pero también podemos nosotros mencionar los comportamientos omisivos. O sea, fíjense ustedes que la teoría del delito también empieza a sancionar el no hacer algo. O sea, no solamente sanciona los comportamientos por acción, sino que también sanciona los comportamientos por omisión. Y dentro de ello tendremos dos, ¿cierto? La omisión pura y la comisión por omisión o omisión impropia. ¿De acuerdo? Y la omisión pura, ¿cómo la identificamos? Sencillo, para poder mencionar un tipo de omisión pura, nos vamos a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro código penal, y ahí vamos a evidenciar si que señale, por ejemplo, o señala algún comportamiento que se da por omisión. Por ejemplo, la omisión de auxilio o socorro a una persona que hemos incapacitado o herido, se configura este tipo penal en un comportamiento omisivo. ¿Y por qué es omisión pura? Porque se encuentra establecido dentro del ordenamiento jurídico. También lo encontramos la omisión de comunicar a una autoridad de algún hecho que nosotros tengamos conocimiento que tenga relevancia de carácter penal. Entonces ahí también evidenciamos los comportamientos omisivos, ¿no? Un tipo de omisión pura. ¿Por qué? Porque lo encontramos, reitero nuevamente, establecida dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. Y ya cuando hablamos de la omisión por comisión, pues tiene otro análisis, ¿no? Porque las cuestiones de omisión por comisión o comisión impropia se va a analizar primero desde la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva. Y ahí se empieza analizando, por ejemplo, el papel de garante que debe tener una persona para proteger bienes jurídicos tutelados. ¿Y quién tiene el papel de garante? Pues todos nosotros en cierta medida ocupamos roles a nivel social y ocupamos posiciones de garante. Por ejemplo, un médico hacia un paciente, él tiene el papel de garante en la intervención quirúrgica que va a llevar a cabo. Y si es negligente en su accionar y el paciente se termina muriendo, él será responsable penalmente porque él tenía la posición de garante. Si alguno de ustedes o nosotros tiene una mascota, un perrito, por ejemplo, y lo saca al parque, ¿no? Nosotros somos garantes de que nuestra mascota no muerda a nadie. Pero si muerde a otra persona, nosotros seremos responsables porque tenemos la posición de garante sobre nuestra mascota. Y si le ocasiona, por ejemplo, lesiones simples o lesiones graves a otra persona, entonces nosotros teníamos la posición de garante y responderemos por el delito, por ejemplo, de lo que viene a ser lesiones. ¿Por qué? Porque tenemos la posición de garante, ¿ya? La posición de garante. Y dentro de ese análisis objetivo viene otros aspectos más, como la posibilidad de evitar un resultado. Volvamos al médico. El médico, si no cuenta con las herramientas necesarias y no cuenta con el personal médico, pues no tiene por qué realizar una intervención quirúrgica y sencillamente la tendría que suspender para otra canción. ¿Por qué? Porque él sabe que si es que realiza una intervención quirúrgica podría tener como consecuencia un resultado lesivo. Entonces lo mejor es que no opere, ¿no? Porque si opera, hay una gran posibilidad de que esta persona podría morir. ¿Él puede evitar el resultado? Sí. Lo mismo la persona que saca un perro peligroso al parque sin correo, sin bozal. Él sabe de que podría su perro morder a otra persona y simplemente lo saca. Entonces, en el análisis objetivo tenemos que analizar la posibilidad de evitar resultado lesivo.
Eso significa hacer el papel de garante. Y en análisis de la subjetividad podemos tener el dolo eventual o podemos tener la culpa consciente. Las cuestiones de culpa van relacionadas a los temas de negligencia y las cuestiones del dolo eventual se van a dar en una circunstancia muy distinta respecto a lo que viene a ser el dolo directo, que existe una intención desde todo el camino del intercrímenes, pero en el caso del dolo eventual, esto se presenta. Sin embargo, la persona que podría obrar de otra manera le es indiferente la acción, ¿no? Y ahí se ve cuestiones de dolo eventual. Y eso, fíjense ustedes que es lo interesante cuando se empieza a analizar los contextos del primer elemento de la teoría del delito, que viene a ser la acción. Y después de haber señalado acción y haber dejado de lado, por ejemplo, las situaciones de ausencia de acción, como la fuerza física irresistible, los comportamientos por estado de inconsciencia o los actos reflejos, será importante arribar a los contextos ya de tipicidad. Es decir, tenemos que arribar a un comportamiento, a una conducta que bajo el principio de legalidad necesariamente tiene que estar subsumido dentro de lo que es un ordenamiento jurídico, en este caso nuestro Código Penal. Porque si existiera un comportamiento que no se encuentra subsumido en el código, pues es atípico. No, o sea, los temas inmorales, los temas no éticos, bueno, lo podrán ver en las diferentes circunstancias o áreas o en la crítica misma popular, pero si no se encuentran subsumidas dentro de lo que viene a ser el ordenamiento jurídico, nosotros no estaríamos hablando de cuestiones de tipicidad. Y ahí ingresamos en los contextos del lavado de activos, porque vamos a ver inicialmente que una persona tenga desbalance patrimonial, es un indicio, sí, para que uno pueda investigar a una persona por el presunto delito de lavado de activos, pero no para sentenciar, porque nosotros ya sabemos que para la existencia de una sentencia es una obligación necesaria saber cuál es el delito precedente. Si no sabemos delito precedente, no podríamos sentenciar por lavado de activos. Y también vamos a ver que en esa investigación, el ser una persona que quizás no ha sido ordenada en tener que dar cuentas de los ingresos económicos que tiene diariamente, no lo amerita ser considerado autor de un lavado de activos, porque las cuestiones de lavado de activos son transformadas y existen etapas que lo vamos a ver del dinero mal habido para introducirlo precisamente dentro de lo que viene a ser el ámbito de regularidad. Sin embargo, este dinero finalmente tiene un inicio, un origen que es ilícito. Entonces, doctores, dicho esto, vamos a presentarles las primeras diapositivas a continuación. Y estas son las diapositivas que ponemos de manifiesto. Pero un poco para ir encontrando algunos contextos de cómo vamos a imputar objetivamente este comportamiento, que dicho sea de paso es un comportamiento de gran reproche penal, tanto como el crimen organizado o las cuestiones de corrupción de funcionarios. Si nosotros analizamos la primera definición respecto a lo que viene a ser la imputación objetiva, estaríamos señalando básicamente lo siguiente. La realización de la parte objetiva del tipo no satisface con la concurrencia de los aspectos objetivos de la acción, del sujeto activo, del resultado y la lesión del bien jurídico, puesto que requiere un elemento que permita afirmar que dicho ataque al bien jurídico tutelado es imputable al autor del comportamiento típico. Es decir, no es suficiente solamente con generar un daño a un bien jurídico tutelado como podría ser la vida, la correcta administración pública, el patrimonio. Tiene que existir algo más. ¿Por qué? No nos olvidemos que cuando se imputa a una persona también puede existir en el plano de la antijuricidad alguna causa de justificación. La legítima defensa, por ejemplo. O sea, cuando alguien actúa en legítima defensa y mata a otra persona, ¿es responsable penalmente? No. ¿Por qué? Porque actuó en legítima defensa. Si vemos que una persona sustrayó un bien que pertenece a otro individuo, pero para salvaguardar su integridad porque habían unos delincuentes que lo estaban siguiendo, entonces en ese caso en particular estaremos ante una causa de justificación. Entonces vamos a ver que cuando se señala una imputación objetiva, no debemos hallar causas de justificación y tampoco causa de inimputabilidad, sino que la persona tiene que ser consciente, puede ser dolo, puede ser culpa, pero ocasiona
una lesión o pone en peligro determinados bienes jurídicos tutelados. Y así, solo así, se podrá realizar una imputación a una persona sobre su participación, ¿de acuerdo? Siendo ya así, se entiende por imputación objetiva la pertenencia objetiva de un hecho descrito en el tipo penal de su autor. En este caso, estamos hablando de lo que viene a ser el lavado de activos. Entonces, vamos a ver. Existen incluso dentro de este análisis, doctores, varios pensamientos. Por ejemplo, esta teoría de la imputación objetiva se ha generalizado en casi todos los ordenamientos jurídicos, sobre todo de influencia alemana. No nos olvidemos, parte del pensamiento que tiene Claude Roxin indica que vino a suponer la separación, por ejemplo, entre lo que viene a ser en cuestiones de imputación respecto al tipo objetivo y al tipo subjetivo, naturalmente, dado que antes de valorar el conocimiento y la voluntad propias de lo que viene a ser el tipo objetivo, ¿cierto? Perdón, propias de lo que viene a ser el tipo subjetivo, analicemos el comportamiento prohibido. O sea, previo a analizar si el comportamiento del agente, del lavador de dinero, ha sido por dolo necesariamente, o por ahí quizás algunas cuestiones de dolo eventual, primero veamos cuál es el comportamiento que se reprime, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento que penalmente reprimido? Entonces, Claude Roxin nos dice, por ende, es que en las cuestiones de tipicidad se desdobla entre una tipicidad de carácter objetiva y una tipicidad de carácter subjetiva, ¿no? Y dentro de ello, pues, también existen en la doctrina diferentes raíces en las cuales se señala cuestiones de imputación objetiva, como es la imputación objetiva de resultado y la imputación objetiva del comportamiento. Esto es un tema interesante, pero suficiente hasta ahí a efectos de ver objetivamente lo siguiente en el lavado de activos: la conciencia y la voluntad y los comportamientos reprochables. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, veamos que la cuestión del lavado de activo, ¿de acuerdo? O blanqueado de capital, como se le suele conocer en otras legislaciones, tiene un concepto genérico. Y vamos a ver que dentro de ese concepto nos señala que el delito, doctores, de lavado de activo es todo acto. Pero todo acto, empecemos por el elemento, por el sujeto activo que ocasiona este comportamiento, por cualquier persona. Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano, sea un funcionario, un servidor público o cualquier otra persona, podría lavar dinero. No es un tipo penal especial, es un tipo penal genérico, la cuestión del lavado de activo. Pero ese comportamiento que realiza este sujeto cualificado, ojo, que hemos señalado cualquier persona, tiene que ser un comportamiento para convertir, transferir, ocultar, tener, transportar activos. Entonces, ahí hacemos un paréntesis. Miren, dentro de ese contexto habría que realizar el análisis precisamente en un contexto de una imputación objetiva, ¿no? Porque primero vamos a analizar, claro, naturalmente al sujeto activo y ya nos pone en conocimiento que el sujeto activo es cualquier persona. Después de haber analizado esto, que por lo general se van a dar a través de comportamientos comisivos, vamos a tener que mencionar cuál es el contexto de la imputación objetiva o el verbo rector. Es decir, ¿qué vamos a reprimir de este tipo penal? Y lo que se reprime en las cuestiones de lavado de activos, que el sujeto activo del delito convierta, convertir un dinero, un activo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Tener que hallar la conversión, la transferencia, el ocultamiento, el tener dinero, el transportar dinero. Estamos viendo cerca de 5 comportamientos, o llamémoslos en este caso verbos rectores, que necesariamente tenemos que evidenciar para reprimir a una persona de su comportamiento de lavador de dinero. Ahora, ¿el mismo sujeto activo realiza todos estos verbos rectores? No, no, porque podemos tener a un sujeto activo que se encarga de convertir dinero, a otro de transferir, a otro de ocultar, a otro de tener, a otro de transportar, ¿cierto? O sea, no es que el agente, para que se le impute el lavado de activo, tiene que realizar todos esos comportamientos reprimibles. No, suficiente con que tú conviertas y ya estás dentro de la imputación del lavado de activo. Suficiente con que tú ocultas
y ya te encuentras dentro de lo que es el contexto de la imputación de lavado de activos. Transportas, tienes, transfieras. Ahora, esos comportamientos están relacionados básicamente en activos que pueden consistir en ¿qué? La típica situación es que cuando nosotros mencionamos aspecto de lavado de activo, empezamos señalando, lavado de activo es dinero. Pero no solamente es esto, sino también podemos encontrar bienes, departamentos, ¿cierto? Porque los bienes se transforman en departamentos. Hay una persona no sabe cómo justificar porque sus ingresos no son tan altos, pero ya tiene 3, 4, 5 departamentos, tiene automóviles, casas de playa, ¿no? Entonces ya tiene una vivienda en un lugar residencial donde el precio del terreno es desorbitante y ninguna persona por más de 2 años de trabajo podría tener, por ejemplo. Entonces, esa cuestión de ese objeto material del delito puede ser dinero, puede ser bienes, puede ser efectos o ganancias. Pero necesariamente la obligación es de que todo esto tengan un origen que sea ilícito. Ese es el gran reto, finalmente, para luego que el fiscal obviamente tenga que emitir una acusación, porque hay que sustentar el origen ilícito como tal, y obviamente para que los jueces también dicten una sentencia a una persona, necesariamente tienen que saber el origen ilícito de la misma. Y luego, pues, que la persona que realiza tal acto conoce o debía presumir este origen ilícito. Fíjense ustedes, miren doctores, ¿qué nos señala? Ahí ya pasamos a hablar de la imputación subjetiva. ¿Por qué? No nos olvidemos que la imputación de carácter subjetiva está relacionada a los contextos de dolo o culpa. Y el contexto del dolo es la conciencia y voluntad, y los aspectos de culpa están relacionados a los factores de negligencia. Entonces, sabemos que para imputar a una persona, el Ministerio Público, en su formalización, teniendo elementos de comisión reveladores, en su acusación, teniendo elementos de comisión suficientes, o el juez, que debe emitir una resolución más allá de toda duda razonable, necesariamente tiene que identificarme o tiene que imputar a la persona, ¿cierto? O tiene que señalar que efectivamente se ha dado su comportamiento al momento de convertir, transferir, ocultar, tener, transportar. O sea, eso viene a ser el comportamiento represor. Eso es la imputación objetiva que el fiscal tiene que hacer, porque si yo te imputo lavado de activo, yo tengo que decir, a ti se te imputa lavado de activo porque tú has convertido dinero, porque tú has convertido este dinero en bienes, ¿no? A ti te imputamos porque tú te has encargado de transferir, tú ocultar, tú tener, tú transportar, o quizás una sola persona se ha encargado de transferir, ocultar y tener, ¿cierto? Pero hay que imputar. Y luego en el análisis del contexto de la subjetividad, cuando ingresa el dolo y la culpa, vamos a ver que la misma descripción de la figura delictiva del lavado de activo nos empieza señalando que son comportamientos netamente dolosos. ¿Por qué comportamientos netamente dolosos? Porque si nosotros evidenciamos en esta diapositiva, nos dice que la persona que realiza este acto conoce. Entonces, los conocimientos son contexto del dolo. La conciencia de la persona que el dinero que posee es producto de un origen ilícito. La persona que transporta el dinero sabe que es de origen ilícito. La que oculta, la oculta precisamente para que no lo descubran, ¿cierto? Conoce ahí el conocimiento. Y luego nos habla que debía presumir. Entonces, ahí en las cuestiones de presumir había en cierta medida discrepancias respecto a la doctrina, porque uno decían que las cuestiones de lavado de activos también se podría dar por cuestiones de negligencia. Pero la doctrina mayoritaria empezó señalando que los contextos de lavado de activos se van a dar netamente por un contexto de lo que viene a ser el dolo. ¿Pero por qué? Mire, cuando alguien presume algo, tiene que haber también un estándar de posibilidad para poder señalar que esta persona sabe que lo que está teniendo constituye algo irregular. Y esto va de la mano, un ejemplo típico con otro delito que podría ser, en este caso, la receptación. Es decir, si uno va a comprar un celular y se va a los lugares donde venden, pues por ahí, porque está el mercado negro, ahí están las cuestiones irregulares de no pagar impuestos ni nada, y uno compra, por ejemplo, el celular, tienes el celular en tu poder,
y no te dan la factura. Entonces tú pides tu factura, a ver, está bonito el celular, ¿cuánto me cuesta? Te cuesta solamente 300 soles. Ya, pero necesito mi boleta de compra. No, acá no te damos boleta, no hay boleta. Entonces, la regularidad de un trámite es que ante toda compra nos tienen que entregar una boleta. Si yo sé que no me está entregando ese vendedor, yo diría, y sobre todo si estoy en un contexto de un lugar donde existe por temas de lógica máxima de la experiencia, que ahí se venden objetos que son robados, obviamente yo tengo que presumir de que ese bien es ilícito, ¿cierto? De que ese bien es posiblemente robado. Entonces la presunción por ende señalan que marca las cuestiones del dolo, de la intención. O sea, la persona que oculta, tiene, transporta un dinero, una cantidad, tiene, si no conoce, pero necesariamente que presumir, ¿no? Y para cuestiones de presunción, en el aspecto de probanza, nos iremos a contextos no solamente de prueba indiciaria, sino nos iremos a temas de reglas de la lógica o máximas de la experiencia. Entonces, pero ¿qué es lo que tiene que conocer? ¿Qué es lo que tiene que presumir? Que el origen de ese dinero sea ilícito. Sea ilícito. Lo que justa con la finalidad, obviamente, de evitar la identificación de la procedencia, su incautación o decomiso por parte de la justicia, pues, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estas conductas, en el caso de nuestra legislación nacional, pues en cierta medida son drásticamente penalizadas, llamémoslo así, porque cualquier persona que cometa actos de convertir, ¿cierto?, transferir u ocultar activos ilícitos, estamos hablando de imputación objetiva, es pasible de ser sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y adicionalmente una pena de multa consistente, por ejemplo, entre 20 a 350 días multas. Fíjense ustedes, cuando se habla del lavado de activos es importante también realizar un análisis de lo que es el decreto legislativo número 1106. Este decreto legislativo es de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado. Ahora, es importante señalar que en tópicos actuales también, en cuestiones ya de delitos que se dan en los últimos 20 años o 15 años, uno evidencia que detrás de un contexto tipificado en un lavado de activo, se encuentra también todo un grupo organizacional. O sea, todo un grupo que podría ser, o muchas veces forman parte de una organización criminal, pero dedicada a lavar dinero. Porque ustedes han visto anteriormente los contextos de transferir, ocultar, lo que son los bienes, lo que son el dinero de origen ilícito, no siempre lo hace una sola persona, sino necesita de la cooperación de otros. Entonces, ya a nivel de una investigación, uno finalmente luego termina descifrando o viendo que se trata de una estructura, de una organización y que se dedica a cometer este tipo penal de lavado de activos. Siguiente diapositiva. Vamos a ver cuáles vienen a ser estas cuestiones de los actos de conversión y transferencia. ¿En qué consiste? Mira, ya hemos hablado de la pena, ¿no? Que será no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y cuando hablamos de actos de conversión y transferencia, nos dice el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o su decomiso. Así nos dice. Entonces, si una persona, por ejemplo, vamos a evidenciar primero el origen ilícito. Por ejemplo, un proceso de licitación, un proceso de contratación, en las cuales los integrantes del comité de selección, que son los que finalmente van a ser luego comprendidos en una investigación de lavado de activos, terminan otorgando y dando la buena pro a un postor que no cumplía determinados requisitos para que sea adjudicado como tal. Ya estamos en un proceso de licitación y este postor se encargó de realizar, por ejemplo, una obra, ¿ya? Y dentro de ese contexto de entregar, pues obviamente, lo que viene a ser la obra, y como no cumplían los requisitos, le ayudaron los integrantes del comité de selección. ¿Por qué? Porque detrás de ello existía una contraprestación económica que hizo efectivo los integrantes o el integrante de esta empresa ganadora de este proceso de licitación
la cual le entregó, por ejemplo, a los integrantes del comité de selección. Es decir, ¿cuánto ha sido la suma de dinero que ellos han recibido? Por ejemplo, 2 millones de dólares o 1.500 dólares, por hablar mínimo nada más, puede ser 20.000 soles, 30.000 soles. Entonces, es una ganancia de un dinero, obviamente ilícita. ¿Por qué? Porque en un proceso de licitación, el comité de selección no tiene por qué recibir ni un sol, ni 10 centavos, nada por parte de una empresa que está participando en un proceso de licitación. Entonces, vamos a ver ahí. Ya el comité de selección tiene un dinero mal habido, pues. Un dinero que es ilícito, ¿cierto? Lo mismo podemos hablar en las cuestiones de peculado, por ejemplo. El factor de delito de peculado, tipificado en el artículo 399, nos señala el que se apropia de los caudales o efectos, pero que necesariamente alguien tiene que tener la administración, la percepción o la custodia. Un ejemplo típico respecto a este tema es, por ejemplo, el tesorero. El tesorero o la gerencia de tesorería de una municipalidad. Si ellos se apropian del dinero que diariamente ingresan, por ejemplo, a la municipalidad, de ese dinero ya es de origen de carácter ilícito, porque es producto del tipo penal de peculado por apropiación. Entonces, ¿qué hace el lavador de dinero con este dinero que es mal habido? No lo quiere seguir teniendo. Entonces, lo que va a hacer es transferir el dinero. Transferir, conversión o transferencia. Pero primero hablamos de la transferencia, es decir, acá este funcionario público que tiene el dinero producto de un proceso de licitación en la cual se evidencia delito de colusión, por ejemplo, o dentro de la administración pública donde se evidencia el delito de peculado, por mencionar. Ese dinero no lo quiere tener porque si lo descubran lo podrían imputar una responsabilidad. Entonces lo que hace es transferir ese dinero a otra persona, que puede ser un familiar, puede ser su esposa, puede ser su hijo, puede ser su cuñado, su primo o quizás un amigo de confianza. Entonces, a través de una cuenta bancaria, le puede realizar los depósitos, por ejemplo, de los 50.000 soles que tienen esa procedencia ilícita. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos el contexto de transferir. No nos olvidemos que para poder luego finalmente imputar a una persona las cuestiones de transferencia, esto se va a hacer a través de los levantamientos del secreto bancario, ¿no? Los levantamientos del secreto bancario nos van a permitir a nosotros evidenciar cuáles son los movimientos de las cuentas bancarias. Si nosotros vemos que a la cuenta bancaria de este funcionario público ha ingresado 25.000 dólares, y esos 25.000 dólares le preguntaremos producto de qué ha sido. Y cuando se le pregunta luego, ¿y este dinero en su totalidad, por qué usted lo ha transferido a la cuenta de tal señor o de tal persona? Entonces vamos a evidenciar a través de ese acto de investigación cuestiones de cómo van transfiriendo el dinero. Ahora, la persona que recepciona el dinero tampoco se lo queda como tal muchas veces, sino que ingresa ahí el otro aspecto que es convertir el dinero. Imagínense ustedes, si le da un promedio de 25.000 dólares, entonces lo que le van a pedir es realizar lo siguiente, que transfieran el dinero. O sea, que no se quieren con este dinero mal habido, sino que lo transfieran como tal, ¿cierto? Que lo transfieran el dinero como tal, que no se quede el dinero mal habido. Entonces, estas cuestiones ya de conversión es, si a ti te llega en tu poder 25.000 dólares de procedencia ilícita, lo que hacen es comprar departamentos, comprar automóviles, comprar bienes, terrenos, activos también de capital. Entonces, lo que están haciendo es ingresar un dinero mal habido dentro del tráfico de dinero normal. Entonces, eso viene a ser la transferencia, la conversión. El dinero vas dándole ya una forma, que puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Esos son los actos de conversión. Luego tenemos el otro comportamiento también que será reprochable penalmente, que estas vienen a ser los actos de ocultamiento o tenencia. Obviamente existe una diferencia total entre lo que viene a ser ocultar un dinero mal habido o tener sencillamente la tenencia. Entonces, el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia o recibe, oculto o mantiene, nos dice.
en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito necesariamente debería conocer o debía presumir. Entonces, la persona que oculta, ¿puede ocultar dinero? Sí, lo oculta dinero, lo oculta dentro de su domicilio, lo oculta en lugares, por ejemplo, debajo del piso, a través de unas maderas o a través de unas cajas fuertes que solamente ellos conocen la clave, o terminan poniéndolo dentro incluso del patio que ellos tienen en forma enterrada en una caja para que nadie obviamente pueda sospechar que el dinero se encuentra ahí. Entonces buscan ocultarlo en cuestiones económicas de dinero. Y también podría suceder respecto pues a bienes. Si una persona se compró más de 500.000 laptops producto de un dinero mal habido, pues estas la terminan distribuyendo en varias personas y las personas finalmente lo ocultan estas laptops. Lo mismo cuando hablamos de las camionetas, las motos, o sea, buscan ocultarlos y a veces el ocultamiento no solamente es escondiéndolo, sino apartándolo a kilómetros del lugar donde se habría perpetrado unos hechos delictivos. Por ejemplo, el delito de corrupción de funcionarios como origen ilícito se habría dado en la ciudad de Lima. Entonces, producto de ese dinero, ponen un negocio. ¿Y dónde ponen ese negocio? En Lima, no. Porque si pusieran en Lima, sería muy evidente, ¿no? Muy cerca. Entonces, ese negocio lo ponen en Tacna. O sea, ya estamos de Lima a Tacna y hay una distancia. O lo ponen a Piura. Entonces buscan ocultar, apartarse, ¿no? Eso viene a ser el ocultamiento de lo que son los bienes o dinero mal habido. Y el otro aspecto es la tenencia, el solo hecho de poseer. O sea, tú puedes tener una moto, solo tú tienes una moto, tienes un automóvil o vives en un departamento, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero que tú sabías que esos bienes, tanto muebles como inmuebles, eran de procedencia ilícita. Ahí estamos hablando de la cuestión de tenencia, porque ¿qué es la tenencia? Es tener en tu esfera de dominio, en tu esfera de poder, un bien que necesariamente acá tú tienes que evidenciar que se trata de una procedencia de carácter delictiva. Luego tenemos los otros factores más, como es el transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito, nos señala. Y acá ya estamos hablando ya de un comportamiento más genérico, en el sentido de que no solamente estas cuestiones de lavado de activo se dan a nivel nacional. No nos olvidemos que hoy en día se habla de la figura ya del lavado de activo transnacional, donde ya rebasa fronteras y el lavador de dinero incluso tiene más autores, más cómplices en otros países. Y ahí muchas veces se van dando las cuestiones de los paraísos fiscales, pues, ¿no? Entonces, pero hay alguien que tiene que ayudar a llevar esos bienes o ese dinero de origen ilícito. Si la persona que lleve el bien a sabiendas, cualquier sea el medio que utiliza, pero a sabiendas que transporta, que lleva, de acuerdo a un dinero de procedencia ilícita, será responsable, pues, penalmente. Entonces, mira, si un taxista conoce, porque una cosa es el tema de rol que alguien tenga como taxista, otra cosa que uno conozca que lo que está haciendo es de carácter ilegal. Entonces, si el taxista, por ejemplo, sabe que lo que está llevando es a un lavador de dinero que tiene una mochila donde se encuentran dineros en abundancia de procedencia ilícita o él sospecha de esta situación, entonces, y él lo transporta, él es responsable también penalmente. La figura diferente es cuando esta persona desconoce ello, no sabe que lo que está llevando es un lavador de dinero que tiene dentro de su mochila muchos billetes de procedencia ilícita, entonces ahí se da pues este contexto de la prohibición de regreso, por ejemplo, y no se le imputa pues ningún tema de responsabilidad. Pero de ser el caso contrario, el que sabe que lo que lleva el dinero ilícito, entonces ahí sí existe una responsabilidad de carácter penal. Luego veremos que la persona que ayuda también al ingreso al otro país, el que facilita la salida, sabiendo que lo que se están llevando son dinero, títulos, valores, pero siempre de origen ilícito, a ellos recae también la responsabilidad penal. ¿Y por qué hacen esto? Porque el lavador de dinero y los demás que participan en esta figura delictiva no quieren que lo decomisen pues sus bienes.
no quieren que los incauten sus bienes. Entonces, lo que hacen es repartir o transferir por diferentes lugares, transformarlas para que no encuentren estos dineros de origen mal habido. Existen, aparte de ello, doctores, algunas circunstancias agravantes y también atenuantes respecto a lo que viene a ser la figura del lavado de activos. Y vamos a ver. La pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 20 años, o sea, ya estamos hablando acá hasta 20 años de pena privativa de libertad, si el agente utiliza o se sirve de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. ¿Por qué señalan cuestiones agravantes? Porque estas personas tienen en su poder, ¿cierto? En su poder diferentes bienes que le pertenecen al aparato estatal, que pueden ser de contexto económico o de contexto de bienes. Entonces, si ellos se aprovechan de la condición que éstas tienen, obviamente la repercusión respecto a su imputación será eminentemente mayor. Ahora, ¿cuándo más estamos en un contexto de agravante en la figura del lavado de activo? Si el sujeto activo del delito, pertenece, es integrante de una organización delictiva, de una organización criminal. Entonces la pena es hasta 20 años. Luego nos señala lo siguiente, numeral 3, si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas sea necesariamente superior o en ocasiones equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Entonces también es una cuestión de agravante. Ahora, la pena va inflándose más, porque la pena será privativa de libertad, por ejemplo, no menor de 25 años, cuando el dinero, el bien, los efectos o ganancias provienen de la minería ilegal. Porque en contexto de minería siempre tiene que ser en pro y en beneficio de lo que es nuestro país. Entonces, si es producto de una minería ilegal, hay un aprovechamiento también del tráfico ilícito de drogas, de las cuestiones de terrorismo, del secuestro, de la extorsión o de la trata de personas. O sea, claro, pues evidencia el origen ilícito, pues cuestiones de trata de personas, entonces tendremos hasta 25 años de pena privativa de libertad. Pues, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones agravantes. Y si ustedes se van dando cuenta que esta cuestión de privativa de libertad está relacionado básicamente a la condición que tiene el sujeto activo, a la condición que tiene el sujeto activo. Pero respecto ya a la pena privativa de libertad hasta 25 años de edad, ya nos empiezan a hablar tipos penales. Es decir, si existen otros tipos penales que por obvias razones sus bienes jurídicos tutelados están relacionados a cuestiones de patrimonio del Estado, la mayoría de estas, o a la tranquilidad pública, por ejemplo, entonces ahí la responsabilidad del lavador de dinero será obviamente mayor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, no nos olvidemos un dato importante, ¿no? El artículo 9 nos habla del decomiso. En todos los casos, el juez, cuando ya se tiene una incluso investigación, resolverá la incautación o el decomiso pues, del dinero, también de los bienes, los efectos o ganancias, y esto de conformidad a lo que se encuentra establecido en el artículo 102 del Código Penal. Muy bien, siguiente diapositiva. La autonomía del delito de lavado de activos y la prueba indiciaria. Bueno, sabemos que el tipo penal para su investigación de lavado de activos es autónomo, pero para las cuestiones de sentencia es diferente. Entonces, la autonomía está en que no existe una exigencia de que todavía uno debe saber cuál es el origen ilícito, sino que teniendo un indicio, una sospecha razonable de la presunta comisión de un hecho delictivo, uno podría iniciar una investigación por el presunta configuración del delito de lavado de activos. Y ahí se va a ingresar pruebas directas, dependiendo, pero en la mayoría de los casos, lo que uno va a encontrar son los contextos de la prueba indiciaria. Entonces, veamos, fíjense ustedes. El lavado de activos, doctores, es un delito autónomo. Reitero nuevamente. Cuando hablamos de lavado de activos, empezamos señalando que esta viene a ser un delito autónomo, las cuestiones del lavado de activos.
lavado de dinero, delito autónomo. Por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario pues, que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, sus efectos o ganancias hayan sido descubiertas, no. O que se encuentren sometidas a investigación, tampoco. Proceso judicial o hayan sido propiamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria, no. Eso lo veremos solamente cuando estemos a nivel de juicio, ¿no? Muy bien. Entonces, el origen ilícito nos va a dar cuenta de que uno puede presumir de que esto necesariamente se está dando de esa manera, ¿no? La presunción. ¿Por qué? Por la existencia de un desbalance patrimonial. O sea, acá estamos ante un desbalance patrimonial. Que existe un desbalance patrimonial y que solo sea informalidad, pues bueno, no habrá una sentencia como tal. Pero si vemos que esa informalidad existente, ese desbalance patrimonial por parte del sujeto activo, no puede ser adecuadamente sustentada, entonces ahí sí la situación cambia. Porque si tú no logras sustentar cuáles son los bienes, tu bien patrimonial que tú tienes, entonces habrá una gran presunción de que lo que se trata acá es que tú estás lavando dinero, ¿no? Lavando dinero. Y obviamente las cuestiones de lavado de dinero tienen un fin ilícito porque la persona que sustenta un bien, la persona que sustenta sus ingresos, es porque es producto obviamente de ingresos que son de fuente ilícita. ¿Cierto? De fuente ilícita. El que no lo hace, lo busca ocultar. Ahora, hemos puesto ahí, sin embargo, en el intermedio, una cuestión de que la persona podría ser informal y a consecuencia de ello no termina sustentando lo que son sus ingresos económicos. Muy bien. Bueno, siguiente diapositiva, hemos señalado los elementos jurídicos del delito de lavado de activos, el contenido penal del delito de lavado de activos previsto tanto en los artículos doctores 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106, conservó pues la estructura interna sustantiva de la anterior ley que era la 27765 de fecha 20 de junio del año 2002, denominada por ejemplo Ley Penal contra el Lavado de Activos. Entonces, la estructura va primero por el sujeto activo y el sujeto activo, ya lo hemos señalado, puede ser ejecutado por cualquier persona. No se requiere una condición especial. O sea, un individuo que no trabaja por el Estado podría lavar dinero, así como un funcionario o un servidor público también podrían lavar dinero. También puede ser cometido por una misma persona. Y ahí ingresa los contextos, por ejemplo, del autolavado, ¿no? Del autolavado. Luego tenemos al sujeto pasivo. ¿Quién viene a ser? Siempre será el Estado, perjudicado por este tipo de actos. Así como en los delitos de corrupción de funcionarios tenemos como parte agravada al Estado, lo mismo sucede en las cuestiones de lavado de activo. En las cuestiones de lavado de activo, el que sufre el daño, el que ingresa en representación, el que sufre el daño es el Estado y el que ingresa en representación será la Procuraduría Pública especializada en delito de lavado de activos. ¿No es cierto? Y luego nos habla sobre estos elementos la actividad criminal previa, que también lo hemos señalado. Tiene que haber una actividad criminal previa idónea para generar activos. Y eso es lo que uno tiene que investigar. No es tan complicado en cierta medida, ¿no? Porque hay que hacer todo un seguimiento de investigación. Y puede ser el delito de tráfico ilícito de drogas, que es muy común, obviamente, porque el transportar drogas hay una contraprestación de por medio en grandes sumas, fines ilícitos, cuando la persona no puede sustentar cómo tiene ese departamento, cómo tiene sus terrenos, cómo tiene sus automóviles. Y evidenciamos indiciariamente, e incluso existe ya una investigación para él en una fiscalía de tráfico ilícito de drogas o de corrupción de funcionarios, ocupó el cargo solamente 2 años y en 2 años tiene unos ingresos desorbitantes, ¿cierto? Sin embargo, se han evidenciado irregularidades en los procesos de licitación donde ha tenido a bien de participar. Entonces, también puede ser producto de las cuestiones de corrupción. Trata de personas, ni qué decir. ¿Por qué? Porque la persona que comete ese delito de trata de personas, ¿qué es lo que podría realizar o qué es lo que finalmente hace? Pues capta a una persona, lo vende a otro lugar y recibe una contraprestación. Y ahí estaremos hablando también de que esto le permite generar dinero. Y otras que necesariamente van a tener a bien de tener esa objetividad de generar ingresos. ¿Cuál es la conducta que se reprime penalmente? La ejecución de los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. No nos olvidemos
Hemos señalado claramente que estos vienen a ser los comportamientos a los cuales necesariamente hay que imputar a una persona. El autolavador de dinero puede realizar todos estos comportamientos en uno nada más. Convertir, transferir, ocultar o tener un dinero mal habido. ¿Qué serán los actos de conversión? Bueno, los actos de conversión significa transformar o mutar parcial o totalmente los activos ilícitos correspondientes a la etapa de colocación. Yo tengo el dinero y ¿dónde lo coloco? A través de tus automóviles, a través de tus departamentos, a través de tus laptops, ¿cierto? Esos son los actos de conversión y corresponde a esa etapa que estamos mencionando, que es la colocación. Colocas el dinero en un lugar para que evidentemente da la sensación de que se trata de un dinero de procedencia pues lícita. Luego tenemos los actos de transferencia, que son diferentes. El objeto en estas cuestiones es alejar los activos convertidos de su origen ilícito y de su primera transformación, correspondiente ya en este caso a la siguiente etapa, que es la etapa de intercalación. Es decir, ya tenemos los departamentos, ya tenemos las computadoras, ya tenemos las sillas, ya tenemos los automóviles, ya tenemos el restaurante, ¿cierto? Ya tenemos el hospedaje, etcétera. Entonces ahora hay que transferir, hay que alejar los activos del origen ilícito. Ya lo hemos convertido ese dinero y hay que darle la primera transformación, la intercalación. Es decir, muchas personas podrían ir a un restaurante, pero ese restaurante se ha tenido a bien de construir producto de un dinero mal habido. Hay varias personas que podrían ir a un hospedaje, pero ese hospedaje se ha construido producto, por ejemplo, de un bien mal habido. Entonces, eso viene a ser los actos de transferencia, la intercalación o incluso el lavador de dinero. Termina entregándole en la cuenta de dinero a través de un depósito a otra persona los $60,000. Entonces ya se mezcló dinero mal habido con dinero bien habido. Busca intercalar. ¿Para qué? Para que esto se levante de sospechas, pues. Por eso es lo que realiza la cuestión de la intercalación. Luego tenemos los aspectos de ocultamiento y tenencia. Y eso ya hemos dicho que son conductas que ocultan la naturaleza, básicamente, del origen ilícito, la ubicación, el destino, el movimiento de derecho de los activos convertidos o transmitidos. Corresponde en este caso ya a esta etapa que es conocida como la etapa de integración. La norma penal estableció pues la siguiente conducta de ocultamiento y tenencia. Por ejemplo, ¿cuáles son esos comportamientos de ocultamiento y tenencia? Lo vamos a ver a continuación, doctores. Fíjense, adquirir. La cuestión de adquirir, la persona que adquiere un bien cuya procedencia tenía conocimiento que es ilícita o debía presumir, también será comprendido dentro de una investigación de lavado de activos. Entonces, adquirir no es otra cosa que actos de compra o obtención. Eso viene a ser adquirir, ¿cierto? Los actos de compra o lo que vienen a ser los actos de obtención, siempre de carácter onerosa de la propiedad y dominio de bienes. Luego hablaremos de utilizar, y es una tenencia directa o indirecta de los bienes objeto del delito. Camioneta comprada con dinero mal habido. Departamento en el cual una persona vive con dinero mal habido. Luego tenemos guardar, administrar, custodiar. Yo les hablaba del restaurante. La persona sabe que el restaurante, en este caso, es un restaurante que se ha construido producto de un dinero de la corrupción. Y hay una persona que lo administra a pesar que sabe que la procedencia es ilícita, ¿cierto? Y el que custodia los automóviles, el que lo cuida nada más, lo vigila. Entonces lo importante acá, como hemos señalado, es el conocimiento naturalmente de la existencia del dolo. El aspecto subjetivo, ahí ingresaba. Considerar el aspecto subjetivo del tipo penal que solo se admite autoría a título de dolo directo o dolo eventual. No hay otro más. No hay culpa. O sea, acá no es que alguien fue negligente, ¿de acuerdo? Sino las cuestiones de evidencia del tipo penal son netamente de carácter doloso. Y el elemento interno trascendente, como un elemento subjetivo adicional al dolo, que la conducta debe realizarse con la finalidad, obviamente, de evitar la identificación del origen. ¿Para qué? Para que no lo incauten o lo decomisen. El bien jurídico protegido. El bien jurídico que se protege en las cuestiones de lavado de activos es múltiple.
por lo que se señala que tiene carácter así parecido al delito de peculado del artículo 387, la figura de lavado de activos también es un tipo penal pluriofensivo, según el amplio sector pues, de la doctrina y la jurisprudencia, protege la estabilidad, la transferencia y la legitimidad del sistema económico-financiero, o el orden socioeconómico, la seguridad del tráfico comercial o la libre competencia también. ¿Cuál es el objeto material del delito? Pues bueno, el objeto material del delito puede ser dinero, bienes, efectos o ganancias. Vayamos al último, porque son las cuestiones de efectos y ganancias. ¿Qué viene a ser? Los objetos son los producidos mediante la acción delictuosa y las ganancias, las ventajas de carácter patrimonial utilizables seguidas siempre a través de lo que viene a ser el dinero. ¿Cuáles vienen a ser las etapas, doctores, lavado de activos? Lo hemos señalado también. Vamos a ver en ese sentido 3 etapas. La colocación, la intercalación y la integración. Reforzamos nuevamente. ¿Qué venía a ser la colocación? Bueno, esta etapa se hace necesario alejar el dinero de toda asociación directa con el delito. Es el primer paso del proceso cuando el lavador de dinero ingresa fondos ilegales a un sistema formal. ¿Qué es la intercalación? Otra etapa del delito de lavado de activos. En esta etapa se requiere, de todas maneras, borrar la pista para impedir todo intento de seguirla. Implica la conversión de los beneficios resultantes del delito de otra forma y la creación de complejas capas de transacciones financieras para enmascarar el rastro, la fuente y la titularidad de los fondos. Luego hablamos de la integración. En esta etapa el delincuente debe volver a tener el dinero a su disposición, pero alejado de toda identificación, pues la regla de oro de toda operación de lavado de dinero es aparentar lo mejor posible una operación legal. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente a nivel de una investigación, uno tiene que evidenciar no solamente todas estas etapas, sino se tiene que centrar también en la imputación del comportamiento que estos deban tener. Muy bien, doctores, de esta manera llego a la parte final de mi disertación. Agradecer a los organizadores y a cada uno de ustedes que han estado presentes el día de hoy en esta sesión de clases. Desearles también a cada uno de ustedes que tengan un bonito inicio de semana laboral. Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por haber estado en esta oportunidad con nosotros y haber compartido sus conocimientos respecto a este tema que nos ha parecido muy interesante. Bueno, quiero darle pase a todos los que nos están viendo en este momento para que vayan dejando sus preguntas en caso tuviesen alguna duda para que el doctor pueda absolverlas. Y si es que no hubiese ninguna, voy a pasar a leer las que me dejaron por interno. Así que voy a dar un tiempo prudente para que pregunten. No tengan miedo, que aquí estamos para aprender. Así que solamente pregúntenos. Bueno, ya que ninguno se ha atrevido a preguntar, voy a leer por interno las que nos han dejado. A ver, ¿cuál es la diferencia entre enriquecimiento ilícito y lavado de activos? Es totalmente distinto a los tipos penales, incluso también en contextos de lo que viene a ser estructura, ¿no? Estructura. La persona que se enriquece ilícitamente es que primigeniamente tiene en su poder dinero, pero no lo termina colocando, no lo termina transfiriendo, no lo termina ocultando, como sí sucede en las cuestiones, por ejemplo, del lavado de activos. La persona que se enriquece ilícitamente es aquella persona que también no puede justificar sus ingresos económicos, pero no va colocándolo él directamente, no va transfiriéndolo, como son las cuestiones de los caracteres propios de esta figura delictiva, como viene a ser el lavado de activos.
El enriquecedor ilícito es aquella persona que puede tener este dinero, ¿de acuerdo? Que también tiene una procedencia de carácter ilícita, pero no tiene fases. No tiene fases. En cambio, el lavador de dinero tiene una procedencia ilícita, pero tiene fases para la configuración de este delito. Entonces, cuando las investigaciones llegan al Ministerio Público, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, hay que ver cada una de estas, ¿no? Hay que ver cada uno de estos factores. Si nosotros encontramos etapas, obviamente estamos ante lavado de activo y las imputaciones por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, podrían archivarse. Ya, doctor, ya nos quedó clara esa diferencia. Ahora sí lo vamos a poder distinguir. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿puede darse un error de prohibición del lavado de activos? A ver, error de prohibición. Bueno, ahí tendríamos que ver en los contextos de inimputabilidad. La cuestión es, bueno, sí, sí, por supuesto. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? Pero son comportamientos netamente dolosos, ¿ya? Eso creo que queda claro. Pero yo ponía como ejemplo qué pasa si una persona está llevando dinero mal habido, producto de su propia labor. Entonces él pues no sabía que el dinero que estaba llevando era un dinero que era de procedencia ilícita. O cuando se utiliza un menor de edad para que él lleve algún bien, etcétera, pero él tenía el desconocimiento. Entonces, obviamente, ahí podremos estar hablando de los errores existentes, ¿no? De los errores existentes. ¿Por qué? Porque el tipo penal engloba netamente el carácter doloso. Entonces, las otras cuestiones de negligencia, etcétera, podrían enmarcarse naturalmente en las cuestiones de errores o factores de inimputabilidad. Ya, doctor. Aquí hay una persona que le felicita por la excelente ponencia y pregunta si el delito de estafa también podría considerarse como delito fuente o delito previo. Sí, sí, todos los delitos, ¿no? Todos los delitos en sí hoy en día, así como pasa en las cuestiones de criminalidad organizada, también en los factores de lavado de activos, cualquier origen ilícito, ¿no? El sicariato, es el sicariato de la misma manera, hay una contraprestación de por medio, se enriquece, el lavado de activos. La persona que estafa, el engaño con astucia a una persona y se desprende de un bien, y algún porcentaje económico u otro bien, entonces un origen ilícito. Cualquier delito da origen ilícito a las cuestiones de lavado de activos. A ver, aquí hay una, dice, ¿quiénes son los sujetos obligados en este delito? Bueno, los sujetos obligados. Bueno, vamos a ver que hay una especial particularidad en esas cuestiones que lo hemos mencionado. Por ejemplo, primero, cualquier persona puede lavar dinero, eso lo hemos señalado, pero hay personas que tienen que darle una especial protección a los bienes del Estado. Y dentro de ello tendremos a los funcionarios públicos, servidores públicos, a los que están a cargo, por ejemplo, de las superintendencias económicas. Entonces ellos tienen una especial obligación para que todo lo que ingresa dentro del aparato estatal tengan la correcta administración. Y si ellos dan una administración diferente y a consecuencia de ello se enriquecen, ¿cierto? Entonces ahí la cuestión pues varía. Ellos son los sujetos cualificados, sobre todo funcionarios y servidores públicos. La calidad de sujeto agente. Aquí hay otra, dice, ¿puede considerarse lavado de activos como una operación sospechosa? Lo que pasa es que vamos a ver qué nos reporta la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ellos que están en el contexto de todos los movimientos bancarios, económicos que se van a llevar a cabo. Entonces, que ellos remitan a través de su informe es un indicio para investigar, ¿no? Una investigación, una cuestión sospechosa. Luego, si nosotros evidenciamos compras en determinados lugares o que la persona ha tenido 2 años en un cargo y ha tenido en esos 2 años muchos ingresos económicos, entonces son cuestiones sospechosas para empezar una investigación. Para sentenciar ya las exigencias son mayores, porque hay que imputar también a quienes han pertenecido, quienes han estado, y luego hay que identificar cuál ha sido la procedencia pues, del fin ilícito. Si la persona recibió una herencia, ¿no? Y no había un testamento, por ejemplo. Entonces, no podríamos nosotros imputarle que esta persona es lavador de dinero, si que todavía nosotros no sabemos que el origen es ilícito. Ahí existe la obligación necesaria
de que el fiscal tenga ya que tener un indicio fuerte, un elemento consistente para señalar que todo este producto de la ejecución del lavado de activo es producto de un fin, de un origen de carácter necesariamente ilícito. Claro, doctor. Aquí hay una más. A ver, esta está más interesante. Dice, ¿qué entidad u organismo se encarga de monitorear el sistema contra lavado de activos? Ah, muy bien, muy bien. Es justo dentro de lo que viene a ser la exposición que vamos a señalar. Primero tenemos a la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada básicamente de poder monitorear y ver sobre estas cuestiones de desbalance patrimoniales. Sin embargo, la figura del lavado de activos no solamente es de carácter nacional, sino incluso internacional. El lavado de activos transnacional, por ejemplo. Entonces existe el famoso GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y el GAFI incluso dio recomendaciones al organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces ellos a nivel de países, a través de agrupaciones, etcétera, van evidenciando cómo, de qué manera se está transfiriendo, se está llevando, se va teniendo el dinero en su caudal regular. Y si ellos ven operaciones y movimientos sospechosos, tienen la obligación de tener que comunicarlo de todas maneras. Claro, doctor. A ver, esta pregunta dice, si ese dinero que es lavado en algún punto, quizá por medio de algunos actos o estrategias, puede llegar a legalizarse, o si se han dado algunos casos en los que sí se ha podido legalizar. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que va a depender mucho de una adecuada investigación. O sea, cuando ya ingresa el dinero, hay que ver muchos factores para poder. O sea, puede ser de que acá digamos, el sujeto activo del delito, el lavador de dinero, haya comprado un departamento, pero no le ponga su nombre, sino le ponga su nombre, por ejemplo, de su mamá o de su novia, ¿no? O de algún pariente cercano, de algún amigo. Puede ser que ha comprado bienes como automóviles, motocicletas, terrenos, que los ha regalado, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos ya esos bienes? Porque sería sencillo cuando sabemos que todos esos bienes están a su nombre, ¿no? O a nombres cercanos. Y si se ha dado a otras personas, entonces sería imposible en ocasiones poder identificar cuáles son aquellos bienes que también se han comprado con procedencia ilícita para su posterior incautación. Entonces, ha ingresado o ingresan sin lugar a dudas los factores de una adecuada investigación, los factores de los colaboradores eficaces, por ejemplo, o las cuestiones incluso de agentes encubiertos dentro de una investigación para que de esta manera sí podamos, en la medida de lo posible, ver que esos dineros habidos, en qué momento o en qué circunstancias han transformado y a quienes han tenido a bien de pasar para que luego de eso podemos hacer las incautaciones y los decomisos respectivos. Depende mucho de la labor del fiscal. Si el fiscal no hace una labor minuciosa respecto a ello, entonces podrían haber incluso posibilidades de que existan departamentos, existan objetos que pertenecen a otras personas, pero que han sido de procedencia de carácter de un dinero mal habido. Doctor, y disculpe, cuando el dinero ya es depositado en una institución financiera, ¿ya está limpio? No, no, no. Lo que pasa es que hay un tema, un análisis de la doctrina o que buscan señalar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Si ya mezclas el dinero, ¿cómo tú identificas qué dinero es el dinero mal habido, qué dinero es bien habido, ¿no? Tendrías que saber el código, pero eso pues es un imposible existente. Entonces lo que acá vamos a ver es en contexto de desbalances. Hay que ver también depósitos, levantamiento de secreto bancario, cuestiones de transferencia, compras, o sea, todo documentado. Entonces, por más que ingresa una entidad bancaria para que infle el dinero, vamos a ver si hay que han depositado esa entidad bancaria, entonces igual se solicitará la devolución de la misma, ¿de acuerdo? La devolución de la misma, pero hay que sustentarla, pues hay que saber que lo que hizo acá la persona es ponerle en una entidad bancaria para que siga inflándose el dinero, ¿no? Y eso forma parte ya de la actividad probatoria necesariamente que el fiscal tiene que hacer en ese tipo de investigaciones. Mm, ya, doctor. A ver, aquí dice saludos desde Arequipa. Para que haya lavado de activos debe haber un crimen o actividad ilícita. Sí, sí, el origen ilícito lo hemos señalado, ¿no? Fin ilícito procedente. A ver,
Aquí hay una más. Dice, ¿por qué los partidos políticos en algunos casos se le vincula con lavado de activos? Bueno, por los temas del financiamiento, por los temas de las cuestiones del financiamiento, por varios contextos en sí, ¿no? Por varios contextos. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, una organización delictiva que se dedica al narcotráfico, de ese dinero, financia para realizar una campaña, ¿no? Entonces, el financista, la persona que financia, y esta persona sabiendo que el dinero no es de procedencia lícita, hacen todo un campañón, ¿no? Hacen todo un campañón. Si acá se trata más delicado aún el asunto, se trata de funcionarios públicos que trabajan dentro de una institución del Estado, comiten irregularidades en proceso de licitación y ese dinero mal habido existente los financian a partidos políticos para que luego cuando lleguen al poder se terminen pagando los favores. Entonces, obviamente, en cuestiones de esta naturaleza, si no se sustenta de cómo han sido los ingresos para una campaña, etcétera, pues naturalmente estamos ante situaciones de posibles existencias de que podría tratarse de una campaña política proveniente de un dinero mal elegido. Pero obviamente la obligación está en tener que sustentar que ese financiamiento se ha dado producto de un hecho delictivo, no por una cuestión sencillamente de pensamiento, de cuestión lógica, sino una sustentación netamente probatoria. Ya, doctor. Ya con con esta pregunta ya finalizamos y bueno, espero que haya quedado muy claro para todos. De todas maneras, si se han perdido de anotar algún dato o alguna respuesta que el doctor ha dado, recuerden que nuestras clases están siendo grabadas y son subidas a nuestro canal de YouTube, que tiene el mismo nombre que nuestra página, así que si gustan pueden buscarnos y pueden seguirnos y suscribirse.